Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase en directo que se encuadra dentro de nuestra serie de encuentros con profesionales. Durante los próximos minutos vamos a hablar de radio, de información, de programas y, bueno, pero antes de nada quiero saludar a todos los que nos seguís desde vuestras casas, en las delegaciones, a los entrenadores, a los alumnos aquí presentes. Y ya sabéis que nuestros micrófonos están abiertos para que participéis. En cualquier momento nos podéis interrumpir, plantear vuestras dudas, preguntas, cuestiones. Los que estáis en vuestras casas a través del ordenador ya sabéis que tenéis que levantar la manita y plantear la pregunta. Nos la transmitirán y enseguida la responderemos. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenidos. Hoy se trata de una sesión muy especial para mí porque después de más de 25 años volvemos a coincidir en los micrófonos. Ella es Adriana Vaquero León. Hace muchos años compartíamos programas en Radio Nacional y para mí es un verdadero placer contar con su presencia porque no solo es una gran profesional, sino que para mí es una gran amiga a la que aprecio y quiero mucho. Así que es todo un placer estar contigo. Hola David, qué presentación, ya vamos, sí. A partir de ahora ya todo lo que venga va a ser bueno. Muchísimas gracias, se nota que me quieres. Vale. Lo de 25 años ha sonado duro. Sí, en realidad he quitado alguno. Sí, o sea que bueno, vamos déjalos bien. ahí. Eso es. Adriana es licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas. Empezó trabajando en Radio Nacional como redactora y después ha trabajado en programas y en informativos. Actualmente ocupa el puesto de adjunta en la jefatura de informativos y programas en Radio y Televisión Española en Aragón. Ha colaborado, además, como es una mente inquieta, ha colaborado en medios escritos y es actriz de doblaje. Así que con este perfil profesional podemos hablar de todo lo que vosotros queráis. Estamos a vuestra disposición, sobre todo, Adriana, para que le asaetéis a preguntas y te planteéis todos aquellos temas que queráis. Bien, en principio vamos a evitar meternos en batallitas de cuando éramos jóvenes y compartíamos micrófono y hacíamos programas, magazines de 4 horas mano a mano, en los que nos lo pasábamos muy bien. Es la mejor escuela, de todas formas, ¿eh? Esos programas es la mejor escuela. Aprender mucho y después eres capaz de hacer casi todo. Vale, sí, porque vamos a empezar. Pues, ¿cómo se aprende? ¿Qué es lo primero que uno se encuentra cuando entra en un medio de comunicación que cree que era de otra manera y es diferente a cómo se había planteado? La verdad es que te encuentras algo que no esperas, porque yo creo que, no sé si ahora, porque yo hace muchos años que yo estudié en la Autónoma de Barcelona y yo creo que el plan de estudios ha cambiado, pero yo creo que tendría que cambiar más para ser más cercano a lo que realmente es la profesión. Cuando tú haces una carrera es algo bastante de laboratorio, por decirlo así. Sí, haces prácticas, pero hay muchas asignaturas que tampoco sabes encajar. Luego, ¿esto para qué me va a servir? En fin, es una cuestión de fe. Entonces, cuando llegas, que es necesario, por supuesto, formarse y aprender todo lo posible, porque luego, a lo largo de tu vida profesional, lo vas a utilizar. Pero es verdad que cuando llegas, pues te encuentras algo muy diferente a lo que has estudiado. Digamos que tienes que salir a la calle, además literalmente. Entonces, pues te encuentras bastante perdido. Yo empecé muy jovencita, pues como has dicho, en un pueblecito de Teruel, que se llama Alcañiz, y ahí era una emisora local en la que realmente uno solo tenía que hacer todo. Y a mí me asustó al principio. Pero es verdad que empiezas luego a buscarte la vida y eso sirve de aprendizaje, porque un magazine de 4 horas en una localidad de 12.000 habitantes es difícil hacer. Tienes que empezar a pensar en secciones y qué hago y qué cuento y cómo lo cuento y con quién cuento. Entonces es difícil hacerte una idea de, bueno, pues este va a ser mi trabajo. Luego la información también es otro campo que tampoco. Vienen muchos chicos a hacer prácticas donde yo trabajo en Radio Nacional y es verdad que los primeros días están muy perdidos, están muy preparados, ¿eh? La verdad es que los chicos ahora están preparados. Pero es verdad que hasta que no estás un tiempo allí haciendo trabajo de campo no sabes realmente con lo que te enfrentas. Vale, sí, porque supongo que llenar, como te has dicho, 4 horas todos los días de magazines es complicado y tienes que contar lo que va a pasar, contar lo que está pasando y contar lo que pasó. Sí, bueno, es un poco el ABC de la radio, formar, informar y entretener. Y tienes que hacer eso pues en un magazine con una cierta calidad y con algo de interés, porque si no la gente no te oye. Entonces tienes que empezar a diseñar, pues eso, ahora la gente lo irá en los grandes magazines, las grandes figuras de las radios suelen estar por la mañana, también por la tarde, pero yo creo que vuelcan más esfuerzos en por la mañana las grandes estrellas, pues bueno, en Radio Nacional está Alfredo Menéndez, ya sabéis, está Carlos Herrera, está bueno. Y ellos son pues realmente el buque insignia de las radios.
y suelen más o menos dividir los magazines en una parte que es más temprano, más mañanera, desde las 6 de la mañana, donde te dan una actualidad en vena, porque la gente es cuando más escucha la radio, ten en cuenta que te levantas, te la pones, luego vas hasta el trabajo en coche, la vas escuchando, entonces esa hora, digamos, es el prime time para la radio. Y allí es cuando se habla más de la información, de la actualidad, de la rabiosa actualidad. Y luego ya empiezan otras secciones, pues ya empezamos a incluir tertulianos, ¿no? Que ya es más opinión. Y luego ya viene la fase más de entretenimiento. Pues y ahí hay algunos que incluyen pues, colaboradores, humoristas, en fin. Luego ya, pues cada uno, la imaginación es libre, todas las secciones que pueda uno imaginar, ¿no? Y que interese a la gente. Muy bien, hemos llamado a esta sesión radio informativa aprovechando tu faceta actual. A ver, hay quien puede tener una imagen un poco romántica y quizás equivocada de los periodistas, pensando que investigan por callejones oscuros, que buscan contactos y que, no sé, se meten en las alcantarillas del poder para sacar noticias. Ocasionalmente esto es así, pero en la vida diaria de una emisora de radio, a la hora de cubrir información, como que poca aventura. Pues ya siento decepcionar a todos los que nos estén escuchando y que pensaran que era lo que tú dices, un no parar. Pero lamentablemente, bueno, afortunadamente, porque la profesión la verdad es que es bonita, es enriquecedora y en algunas ocasiones te permite hacer esto. Pero claro, el día a día y sobre todo de la radio, hay otros medios que son más reflexivos, ¿no? La prensa escrita tiene más tiempo, tiene más gente en la redacción, con lo cual sí puede hacer periodismo de investigación. Hay grandes cadenas que dedican equipos solo a hacer periodismo de investigación. A ver, del bueno, que hay alguno que se vende también como, en fin, investigamos las cosas más inverosímiles y luego eso también habría que cribar. Pero es verdad que en una redacción de radio y el día a día se te come, porque tú tienes que llenar muchos minutos de información. A mí me preguntan siempre, uy, qué enriquecedora, qué bonita. Sí, tiene parte de bonita y de enriquecedora la profesión de periodista, pero es verdad que tiene también mucho de rutinario. Es que las cosas pasan siempre, pues una vez cada 2 días hay un pleno en los parlamentos autonómicos, hay sesiones también plenarias en el ayuntamiento y eso hay que cubrirlo. Y yo sinceramente no le recomiendo a nadie que por placer se escuche 5 horas de un pleno de un parlamento autonómico. Luego nuestra labor es resumir esas 5 horas en 2 minutos, como mucho. 2 minutos una información es ya muy larga. Entonces imagínate pues, el trabajo que uno tiene de estar escuchando 4 horas de temas que a veces son interesantes y a veces son sinceramente aburridos y luego encima resumirlo. Y luego, bueno, pues tiramos... Perdona que te interrumpa, porque una cosa muy difícil es, tú te has trabajado esas 4 horas de rollo que tú dices, e inmediatamente cuando acabas tienes que ofrecer un resumen de 2 minutos, porque la actualidad en la radio es lo que prima. ¿Cuál es el truco para, después de haberte trabajado 4 horas, ser capaz de resumirlo en 2 minutos? Bueno, pues desde luego tienes que tener mucha capacidad de concentración. A veces no es al final de las 4 horas, a veces tenemos que entrar en boletines constantemente, a mitad. Entonces, bueno, cuando uno domina un poco la actualidad de dónde está trabajando, es más fácil porque enseguida las orejillas te hacen ping cuando oyes que el político de turno está hablando de un tema de actualidad, porque además ellos también, como buenos políticos, se venden y saben que en el pleno de hoy, aunque no tocara, vamos a meter una cunita de, yo qué sé, quizá Cristina Cifuentes, no sé. Entonces, bueno, el periodista que está allí, a lo mejor aburrido porque están hablando de una cosa que tú ves que no tiene un interés para la población en general, pero de repente escucha Cifuentes, ¡pim! Entonces ya se te encienden todas las antenas y empiezas a marcar. Nosotros grabamos en unos aparatos que te permiten hacer marcas. O sea, si tú, por ejemplo, llevas 2 horas y 50 minutos y allí oyes algo que te interesa, haces una marca y apuntas. Es el corte 1, fulanito habla de Cristina Cifuentes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya tienes una pistita, pero luego la verdad es que tienes que tener mucha capacidad de resumen. Esto se aprende con la práctica de muchos años, ¿eh? Es mucho más fácil escribir mucho que escribir poco. O sea, a mí me es más fácil escribir para un periódico, aunque tengas que llenar 2 carillas, que escribir poco, porque es que en ese poco lo tienes que contar a la gente lo más interesante. En un periódico, pues le puedes dar vueltas, filosofía, puedes hablar de reacciones, puedes hablar, pero tú tienes que ir al meollo y tienes que saber cuál es lo importante. A veces no es fácil, y a veces te equivocas. A veces... Además, en esos 2 minutos no vas a tener todo lo que vas a decir escrito. No, hay muchas veces que te toca improvisar y hay muchas veces que en un directo
tienes que hablar o, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor sobre todo cuando son sucesos, cuando son, pues bueno, voy a hablar de Aragón porque estamos aquí y porque pasó hace poquito perdón, y se vio también en toda España pues la crecida extraordinaria del río Ebro. Bueno, pues ahí estábamos nosotros con una móvil y íbamos entrando cada cuarto de hora y no te da tiempo a escribir nada. Tienes que describir lo que estás viendo y lo que estás viviendo. Claro, si te da tiempo, coge una fuente de información, grábale, saca el testimonio para que le dé fuerza a la noticia, pero realmente lo que tienes que hacer es improvisar. Y bueno, esto se aprende también con el tiempo. Hay gente que se le da mejor, ahí no. Yo he visto profesionales de muchísimos años que se escriben el buenos días. ¿Sabes? Hay otros que tenemos menos vergüenza y entonces pues a lo mejor somos capaces de hacerlo sin escribir, ¿no? De todas formas, los buenos profesionales es verdad que dicen que la buena improvisación es la que se lleva escrita. Entonces luego, después sí, puedes, digamos, meter morcillas, pero bueno, la gente se lo suele preparar, ¿eh? Todo depende de la noticia. Muy bien, ya sabéis que podéis plantear todas aquellas preguntas que queráis y ya nos empiezan a llegar, nos las transmite Isidro. Hola, Isidro. Buenas. A ver, sí que está llegando además un poco en la línea de lo que estabais diciendo. Empiezo con la primera es de Patricia de Huelva, que me pregunta sobre el nivel de improvisación, ya lo habéis comentado, y sí que me dice si existe algún tipo de libro de estilo o si podrías dar algún truco que tú uses pues a la hora de eso, cuando de repente te encuentras en ese vacío de, ostras, esto hay que llenarlo y no lo tengo escrito. Bueno, a ver, cada medio tiene su manual de estilo, ¿eh? Cada uno tiene que, bueno, nos lo tenemos que leer los redactores, que hay mucho que no se lo leen y van por libre. Pero bueno, realmente los trucos que tienen los profesionales es, si no sabes muy bien de lo que estás hablando, pues un poco acudir a generalidades. Es decir, bueno, pues aquí estamos, en este día soleado, en el que, en fin, ha crecido el Ebro, parece que ya baja, pero no das ningún dato concreto porque no lo tienes en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, lo peor que te puede pasar, y ya que tengo aquí a David, que es escritor, es hacer una entrevista de un escritor que ha escrito un libro y tú no te lo has leído. O sea, eso dices... Entonces, bueno, pues empiezas, bueno, ¿qué tal, David? Un éxito, ¿no? Tu último libro. Entonces, sí, claro, por supuesto. Sí, ¿y en qué te basas para escribir? ¿Dónde ha estado tu fuente de inspiración? ¿No? Y entonces no estás hablando del libro, pero sales del paso, sales, ¿no? Entonces, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Hay gente que, bueno, pues sabe hacerlo perfectamente, hay gente que se pierde, a veces lo veréis sobre todo en tele, hacer un in situ en televisión es realmente difícil. Porque claro, tú tienes que tener en la memoria todo lo que quieres decir, pero además tienes que mirar un punto fijo que es una cámara, como se te vaya el hilo de lo que estás diciendo, lo habréis visto en televisión, es que hay algunos verdaderos desastres. Yo hace no mucho vi a una compañera que se fue del directo, pero es que sí, se agobió tanto que dijo, adiós, y se fue. Y claro, la presentadora del telediario pues tuvo que echar ahí un capote y, bueno, compañera, gracias, como si no hubiera pasado nada. Pero es realmente difícil, o sea, para improvisar tienes que tener mucha experiencia, ¿eh? Aparte de un poco de caradura que digo yo, ¿no? Pero tienes que tener mucha experiencia porque si no te puedes meter en un jardín y además puedes alterar los datos, puedes meterte en un buen follón, ¿eh? Porque si dices un dato incorrecto, luego, depende, puede afectar a terceras personas o a lo mejor te está escuchando a la gente y claro, le estás mintiendo, ¿no? Entonces, corre peligro tu fiabilidad y tu confianza, entonces, bueno, es difícil. Sí, hay un concepto que nombramos a veces que es repentizar, que es improvisar sobre lo ya preparado. Claro, lo que decíamos antes. Que improvisar no es inventarse las cosas sobre la marcha. No, lo que decíamos antes, la mejor improvisación es la que tiene un guión detrás. Porque tú te lo has escrito, tú te lo has comido, bebido y tú sabes de lo que hablas. Entonces, si sabes de lo que hablas, puedes improvisar. Pero ya lo tienes, detrás tienes ahí un buen trabajo. Vale. Y en radio siempre estamos más cómodos que delante de la cámara, porque en un momento dado siempre puedes mirar el papel y si se te va la vista no pasa nada. Eso es, yo televisión no he hecho. Yo reconozco que mi medio natural ha sido la radio, pero veo a los compañeros, ahora mismo Radio Televisión Española en Aragón, estamos todos juntos en el mismo recinto y los tengo a 1 metro, los veo hacer directos. Y yo creo que es difícil, todo está acostumbrarse también. Pero en radio yo, por ejemplo, que me muevo mucho, como veis, que gesticulo mucho, esto en tele no lo puedes hacer. Entonces, para mí sería difícil. Es como si me tuvieran que atar las manos para hablar. Y luego es verdad que el cerebro, ya sabes, cuando piensa, echa los ojitos arriba y a la izquierda, a la derecha. Entonces, eso en tele no lo puedes hacer porque tú le estás hablando a un señor que está ahí en el piloto rojo. Entonces, tienes que mirarle fijamente para convencerle. Eso es difícil. En radio, desde luego, es mucho más fácil porque en cualquier momento haces así socorro y alguien te pasa una hoja o alguien, ¿sabes? Siempre tienes más recursos, evidente.
Muy bien, tenemos más preguntas, ¿verdad, Isidro? Sí, Pedro de Huelva me está preguntando, a raíz un poco de lo que has dicho de estar escuchando una noticia y entonces te ponen las orejas de punta verde, atención como los proyectos de las praderas, me pregunta si como profesionales de radio realmente llega un momento en el que sois capaces de desconectar o siempre estáis con la antena puesta y de forma casi por defecto, cualquier cosa casi la medio transformas en noticia de forma natural. Quiere decir durante todo el día, incluso cuando no estás en tu vida de fuera del trabajo. Pues yo creo que habrá de todo, pero si eres un periodista, es difícil desconectar, ¿eh? Es difícil. Claro, yo aparte de periodista también soy madre. Tengo que estar también con mis hijos, pues tienes una vida familiar, evidentemente, si no todo el mundo moriría. Pero es verdad que no puedes desconectar. Yo voy en el coche y voy poniendo la radio, llego a casa y pongo el telediario y mis hijos, dibujos animados, no, el telediario que tengo que ver. Pues estás con el móvil siempre, de vez en cuando entras en el periódico a ver qué, no sé qué, tienes el teléfono en alto porque estamos en grupos, pues ahora ya con las nuevas tecnologías, la verdad es que es muy difícil desconectar porque yo tengo aquí en ese teléfono grupos de WhatsApp sin talento, o sea, tengo un grupo de WhatsApp de Guardia Civil, uno de la Audiencia Provincial, otro de los parlamentarios, otro del Ayuntamiento, en este caso de Zaragoza porque vivo aquí, entonces están, te van llegando cosas, es difícil y sí que conviertes en noticia, incluso avisas cuando no estás de turno, ha pasado algo, te has enterado de algo y avisas al compañero que está de turno, ¿ya te has enterado de esto? ¿Te has enterado de lo otro? Sí, yo creo que esto es así. Claro, pero si tú estás paseando y ves que pasa un camión de bomberos y para 2 puertas más adelante, te acercas a ver qué Por pasa. supuesto. Vale. Pero esto ya es por curiosidad. Yo creo que un periodista no es periodista si no hace esto. O sea, si yo veo a un chico que está estudiando periodismo y no se acerca a preguntar qué pasa, vamos mal. Porque yo creo que la curiosidad es, digamos, la base, yo creo que es la base, la curiosidad y el sentido crítico para mí es la base de todo en la vida. Pero desde luego para un periodista es básico y fundamental, porque si tú mismo no tienes curiosidad de lo que pasa a tu alrededor, ¿cómo luego lo puedes transmitir? Entonces sí, por supuesto, claro que, fíjate, yo me acuerdo de, esto son batallas del abuelo, ¿eh? Así, venga, como empecemos, como abramos la puerta. No, hace muchísimos años, claro, esto va a ser local, lo siento Huelva, lo siento donde estáis escuchando, pero voy a hablar de Zaragoza. Hubo un incendio en una discoteca que se llamaba Flying, tú te acordarás. Sí, murieron muchísimos personas. Murieron muchos. Pues yo era jovencita y todavía ni siquiera estaba trabajando, pero me pudo la curiosidad y iba con uno, entonces era mi novio, y le dije, para, y me dijo, pero me te vas a meter en esto. Solo estaba saliendo humo por una ventana, pero yo dije, paramos, pues fíjate, después lo que fue, y claro, a mí me permitió pues enterarme, llamar al compañero, tal. O sea que normalmente, afortunadamente también, no suele pasar casi nada. Pero bueno, si ves unos bomberos y los tienes a 2 palmos, ¿cómo nos van a preguntar? Por supuesto. Has hablado de que tienes un montón de grupos de WhatsApp. ¿Cuáles son las fuentes del periodista? ¿Cómo se generan las noticias? Si hemos quedado que el periodista de investigación es un caso poco frecuente, ¿cómo se generan? Pues a ver, y volviendo un poco otra vez a lo que decíamos, que la mayoría de las veces pues tampoco es un periodismo intenso y de investigación, sino un periodismo del día a día, pues normalmente las fuentes más comunes son pues las administraciones, las agentes sociales, de que ellos convocan ruedas de prensa. Entonces, pues, no sé, pues hoy, por ejemplo, está Unai Sordo, que es el líder de Comisiones Obreras, está en Zaragoza. Pues Comisiones Obreras te manda un papelito a todos los medios y te dice, Unai Sordo va a estar hoy en Zaragoza, en tal sitio, a tal hora. Pues, y te invita. Entonces tú vas y le haces las preguntas. Eso es la típica rueda de prensa. Y de esas te convocan al día 200.000. Cada vez hay más al otro lado del muro. Hay más gente que convoca a los periodistas que podamos ir. Con lo cual también hay que seleccionar lo que a cada uno le parece bien. Eso es la línea editorial. Para eso hay un editor que elige de todo eso que hay en el día qué es lo que es más importante o lo que a ti te parece más importante. Entonces, normalmente, si tú oyes diferentes radios, diferentes teles, normalmente suele coincidir el tema de apertura, normalmente. Pero hay veces que no, porque hay determinados medios, llámalo X, por su ideología, por quién hay detrás, por sus intereses, porque el editor tiene otro criterio, pues que elige otro tema. Pero bueno, normalmente las fuentes de información suelen ser las oficiales, las que convocan diariamente y las que llenan la mayor parte de los espacios. Si veis en la tele y dices, ahí va, ¿y por qué todo el mundo saca a Mariano Rajoy? Pues porque te ha convocado el señor Mariano Rajoy. Entonces hemos ido todos y lo hemos sacado todos.
pues a lo mejor no todos hagamos el mismo testimonio. El testimonio es el trocito de voz que ilustra tu texto. Entonces, hay veces que, bueno, todos vamos a Mariano Rajoy, pero unos de repente nos parece que lo más importante que ha dicho Mariano Rajoy es esto, y a otro compañero le parece todo lo contrario. Y tú oyes dos noticias y pueden ser diferentes, aunque sea el mismo protagonista. Bueno, y los periódicos, por ejemplo, es que, claro, yo siempre recomiendo sentido crítico, mirar a ver quién hay detrás de cada periódico, quién paga, quién introduce la publicidad en ese periódico, porque, claro, si tú pagas y a lo mejor el director del periódico pues tiene un poquito de cuidado de no sacar unas noticias que perjudiquen a sus patrocinadores. Manipulación, bueno, llámalo X, ¿sabes? Entonces tienes que estar también un poco pendiente de que no todo lo que dicen los periódicos, la tele y la radio va a misa. Y es que, por ejemplo, mucha gente, yo trabajo en radio, entonces me hace gracia, que a lo mejor te dicen, ¿sabes tal cosa? ¿Quién te lo ha dicho? Lo ha dicho la radio. Como diciendo, si lo ha dicho la radio, sabes que no hay réplica posible. Y claro, le dices, es que igual lo he dicho yo y yo soy una persona humana, ¿sabes? Me puedo equivocar. Entonces, yo recomendaría que todo el mundo, viera varios medios, leyera y supiera quién hay detrás. Esas son las fuentes más o menos las oficiales. ¿Qué sería bueno? Pues que los periodistas tuviéramos tiempo de tener otras fuentes extraoficiales porque te van a dar la otra cara de la noticia. O sea, si a ti te convoca Mariano Rajoy a decirte que va a bajar los impuestos porque es así de bueno, pues a lo mejor hay que ir a otra fuente a que te explique si eso es así de verdad o no. O si simplemente es un postureo que te lo está contando porque entramos en año electoral. En fin, y luego sería muy bueno que tuviéramos tiempo para hacer lo que llamamos nosotros noticias propias. Pues cosas que se te ocurren a ti, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué podríamos mirar que interese al ciudadano? Y bueno, pues empiezas a investigar. Un periodista tiene que tener una buenísima agenda. Yo siempre digo que no hay que saber, sino hay que tener el teléfono del que sabe. Y entonces, cuando tú tienes una agenda muy amplia, pues ahí tienes muchas oportunidades. Ahí hay otra fuente. Más fuentes, pues las de los sucesos. Haces rondas continuamente, bomberos, Guardia Civil, delegación del gobierno, DGT, porque allí pues vas llamando, oye, ¿está todo tranquilo? Sí, pero a lo mejor te dice, oye, no, acabamos de tener un accidente, 3 muertos, ¿qué me dices? Pues entonces ya, cámara de televisión que sale para coger imágenes, o sea, son otras fuentes. Ya te digo, es una combinación de todo, aunque realmente el día a día nos ganan por goleada las fuentes oficiales. Vale, volveremos a las fuentes, pero tenemos más preguntas de los alumnos que nos están siguiendo a través de GoToWebinar. Hay un par de preguntas, una es de Antonio de Vigo, que ya la habéis respondido, pero me ha hecho gracia, la voy a citar, porque me dice si lo más valioso de una persona que trabaja en la radio es su voz o su agenda. Y yo creo que al final se está refiriendo a si realmente cuando una persona tiene que entrar aquí, es más importante la curiosidad y el prepararte la noticia, mucho por encima incluso de tu técnica vocal. Sí, lo hablábamos un poquito antes con David. A ver, es diferente. Hay voces muy feas, por decirlo así, o a lo mejor no muy agradables, sin embargo, son grandes comunicadores. Yo que sí, es que se me viene a la cabeza, no sé si son muy jóvenes los que nos están escuchando, seguramente sí. Acordaros de José María García en Deportes. O sea, a mí como voz me parecía horrible. O sea, la antítesis de un locutor. Ahora, de la marinera, este señor. O Diego Carcero, que era de nuestra emisora de Radio Nacional. Pues tenía una voz muy bronca, pues José María Carrascal. Era una persona que dices, tú la oyes y dices, este hombre no vale. Sin embargo, eran excelentísimos comunicadores. O sea, realmente lo que hay que hacer es saber comunicar. Pero, hombre, si no sabes comunicar y encima tienes una voz horrible, pues ya se te junta todo. Entonces, hombre, es una combinación de todo. Pues como en los telediarios, pues dices, hombre, qué guapillos y guapillas son todos los presentadores. Hombre, pues sí, los eligen, porque man que nos pese, la imagen en televisión es mucho. Entonces, tiene que ser una persona pues que sea agradable a la vista, que te ofrezca confianza, que te mire y digas, oye, me lo estoy creyendo. O sea, habrá gente a lo mejor muy bien periodista, pero es que dices, es que no me creo nada de lo que me dice, o se equivoca cada 2 por 3. Entonces pierde fiabilidad eso. No sé si había una segunda cuestión. Sí, Ana de Madrid me estaba preguntando, ella estaba haciendo el símil, yo me imagino que ya está estudiando algo de tele. Me pregunta, de la misma forma que tenemos Forta y otras fuentes un poco de comunicación oficiales en la parte de tele, en la parte de radio también existen esas agencias y hasta qué punto dependéis, que es un poco lo que tú estás comentando, hasta qué punto el peso ahora mismo está en esas agencias externas de publicidad y no hay hueco para la construcción propia de contenido. Hombre, si te refieres a publicidad tal cual, Radio Televisión Española hace muchísimo tiempo que no tiene publicidad. Con lo cual, en ese aspecto estamos libres.
no estamos atados de pies y manos, no tenemos ninguna servidumbre, digamos, porque a nadie servimos. Somos un servicio público. Ella se refería a agencias de noticias, perdón, pero agencias de noticias. He dicho yo publicidad y se me ha ido la... no, hombre, sí, agencias de noticias se contratan y se pagan. O sea, se contrata Agencia F, se contrata Europa Press, aquí en Aragón, Aragón Digital. Cuantas más agencias contrates, tienes más fuentes de información. Eso no quiere decir que no lo contrastes. Yo no se me ocurre dar una noticia y, bueno, y adoro a mis compañeros y me parecen todos fiabilísimos, pero cuando te viene una noticia de agencia, como he dicho antes, lo ha escrito una persona. Entonces, yo no puedo decir algo ni darlo por válido si luego no lo compruebo yo antes. Eso me sirve para decir, mira, oye, hubo un accidente con 8 muertos, vale, pero voy a llamar a la Guardia Civil. ¿Han sido 8? No, han sido 2, pues menos mal. Porque si yo a decir eso, pues estoy metiendo la pata de más gravemente porque pues los familiares que van a pensar, ¿sabes? Entonces, no, servidumbre con las agencias de noticias no, son otra fuente y muy importante además, sobre todo las internacionales, porque ahí sí que ya no tienes tanta relación. Bueno, nosotros en Radio Nacional sí que tenemos corresponsalías en todo el mundo, pero es verdad que las internacionales, para la información internacional, hacemos aquí información básicamente regional, aunque también servimos para España y el resto del mundo a través de Radio Exterior, pero sí, son importantes. Las agencias de noticias sí. Una fuente importante de información, las agencias de noticias, también las ruedas de prensa, de las que hemos hablado hace un momentito, pero a mí me gustaría incidir más, porque probablemente muchos de nuestros alumnos no hayan estado nunca en una rueda de prensa. Descríbenos cuál es el ambiente, cómo es el funcionamiento, siempre expresan los mismos compañeros, los explicas de prensa, 40 micrófonos o solo uno. Sí, pues bueno, esto depende un poco, porque hay quien lo sabe hacer muy bien y hay quien lo sabe hacer muy mal. Me refiero a gente que no tiene experiencia en convocar ruedas de prensa y sobre todo, por ejemplo, cuando son ruedas de prensa más de asociaciones, que no tienen tanta experiencia como los políticos, entonces a lo mejor ellos te quieren contar y pecan de que te quieren contar tanto que a lo mejor vienen a dar una rueda de prensa 10 personas. Y claro, es que eso no se puede. O sea, eso hay que enseñarles que hay que ir al grano. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, las preguntas clave que nos hacemos un periodista. Entonces ellos quieren hablar todos, entonces es un desastre. Luego hay otros pues que te quieren vender la moto. Entonces, pues ya sabes exactamente cada uno la prevención que tienes que tener. Pero bueno, básicamente en una rueda de prensa, evidentemente, pues sí, te encuentras todos los días con los mismos compañeros. Hay sitios donde sí que tienen secciones, con lo cual si convoca, por ejemplo, el ayuntamiento, pues la gente que hace municipal se encuentra siempre allí. Pero hay medios que no tenemos tanta especialización, entonces somos aprendices de mucho, maestros de nada, ¿sabes? Tenemos que ir a todos los sitios. Bueno, también está bien, porque vas conociendo gente, vas sabiendo un poquito de todo. Y si te encuentras, yo hablo por Aragón, yo sé que en otros sitios, digamos que hay más cuchillos afilados, pero en Aragón hay muchísimo compañerismo, de verdad. Uy, perdona. Muchísimo compañerismo, no hay problemas, no, la gente no se mata por, a ver, estás en una rueda de prensa, no es una primicia tuya, entonces es una rueda de prensa que la está escuchando todo el mundo. ¿Cuántas veces se nos ha estropeado, se nos han acabado las pilas de la grabadora? Le llamas al compañero de otra emisora, oye, ¿me pasas los testimonios? Sin problemas. Quiero decir, por lo menos lo que yo he vivido, de verdad que hay muy buen compañerismo y está bien, eso está bien. Vale, muy bien, siempre reconforta saber que te puedes apoyar en los compañeros cuando necesitas que te echen una manita. Los políticos, ¿cómo los tenemos que tratar? Tenemos que ser amigos de ellos, tenemos que ser inquisidores cuando cuando nos surge hacerles una entrevista o hablar con ellos directamente. Hombre, si me hablas personalmente, yo con los políticos no voy a hacer amigos. Yo no tengo amigos políticos. Otra cosa es que, bueno, luego puedas tener, después de la rueda de prensa, después de un pleno, puedas tener una charla más informal, donde, bueno, ellos te hablan con el micro cerrado, cuando te hablan con más espontaneidad, pero a la política no se va a hacer amigos. Yo creo que un periodista y un político no tienen por qué ser amigos, porque si no, estamos cayendo en lo que decíamos antes. Tienes también un poco de servidumbre, ¿no? Si te has hecho un amigo, luego parece que está mal hablar de él. Entonces, amigos de los políticos, no. Otra cosa es que a veces hacen un poco de tablero de ajedrez, ¿no? Pues hay veces que tú das y él te da, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hay partidos políticos que te dicen, bueno, pues yo te voy a contar esto, mira a ver si lo puedes sacar hoy en los informativos, ya sí, pero es que yo mañana quiero que me hables de tal esto, me vas a hablar de... Entonces, bueno, hay una especie ahí de juego un poco escondido
que te permite pues también sacar temas que de otra forma no sacarías, ¿no? Pero no complicidad, sino siempre dentro de las reglas del juego, de lo que sabemos que estamos haciendo. Los políticos hay que tratarlos en una entrevista pues como tratas a cualquier otro, de tu obligación es saber y preguntar. Le tienes que preguntar si le incomoda o si no le incomoda. Cuando él dice pedir la virtud de no dar, tú preguntas. Si él dice pues de esto no toca hablar hoy, pues no toca hablar, pero a ti tienes que preguntarle de lo agradable, de lo desagradable, de lo bonito y de lo que no es bonito. Y cuando no te dicen lo que deberían decirte, ¿qué hay que hacer? Pues repreguntas, pues claro, vuelves otra vez y vuelves otra vez hasta que tú ves que dices, bueno, que este señor no quiere contestar. Entonces, bueno, pues ya sigues la entrevista porque si no te enrocas allí y no avanzamos. Pero es verdad que al oyente le queda claro que él no quiere contestar. Entonces, es verdad que hay muchos políticos, casi todos son muy hábiles en de repente contarte de coger olivas vengo, ¿no? Le preguntas una cosa y acaba de contestar y dices, vale, ¿sabes? Normalmente cuando eres así novato, pues te la clava, sí, o sea, sí, porque dices, pues no sé qué ha dicho, pero no te atreves a volver a decir. Claro, cuando ya tienes más experiencia y eso, pues le dices, muy bien, pero es que yo le preguntaba por esto. Entonces no me ha contestado o no lo he sabido yo interpretar. ¿Me puede decir? Y le vuelves a repreguntar. Si te vuelve a salir otra vez por peteneras, pues lo que te digo, pues ya tú mismo dices, vale, bueno, bien, pasamos el tema que ya veamos que por aquí no avanzamos y seguimos, pero al oyente le queda claro que este señor se ha escapado sin contestar. Hay algunos que directamente te dicen, no, pues que de eso hoy no puedo hablar. Y ya está, ya te lo dejan claro. Ya, vale. Muy bien, tenemos más preguntas entre los asistentes en directo en la delegación de Zaragoza. Nos plantean ya una cuestión. Hola, bueno, mi nombre es Ignacio. Yo quería, más que hacerte una pregunta a nivel técnico, yo no estoy estudiando ningún tipo de carrera, sería más bien una opinión personal tuya. Tú llevas muchos años, has comentado Radio Nacional de España, sí. Me dices ese nombre, me viene la imagen de Juan José Plans, yo, en todo lo que cabe, conozco algo de radio. A mí la pregunta que me gustaría plantearte es que a mí me da la sensación de que las grandes radios, los grandes medios, según mi opinión, se han alejado un poco del pueblo llano. Estás comentando que básicamente todos tenéis unas agencias de información que os pueden retransmitir de una manera o de otra, pero la misma rueda de prensa, el mismo político diciendo lo que sea. Pero sí que es cierto que yo personalmente creo que en España se vende un victimismo, que es real, estamos en una situación complicada, pero sí que a pie de calle hay gente que hace cosas muy interesantes, que ayudan mucho, pero yo veo que eso no tiene reflejo en los grandes medios. Por ponerte un ejemplo muy práctico, hay una asociación que se llama Videojuegos por Alimentos, que su labor es conseguir videojuegos y cambiarlos por alimentos, como suena, cambian un videojuego por un kilo de arroz. Pero eso no sale en los grandes medios. Mi pregunta es, tu opinión personal, ¿crees que os habéis alejado un poco del pueblo llano? Prácticamente es que las mismas noticias que se ven en la televisión las escuchamos luego en la radio. Sí, yo creo que tienes parte de razón y parte no, según mi opinión, ¿eh? O sea, yo estoy en Radio Nacional de España, que es una emisora que emitimos evidentemente para toda España, para Radio Exterior, para todo el mundo, tenemos muchas cadenas y tal. Pero lo que yo hago es información regional y local. Entonces, una cosa es la información nacional y otra cosa es la información local. Yo siempre he dicho, y además lo ha dicho David, empezamos hace muchos años trabajando en un pequeño pueblo de Teruel, que también existe, que tenía 12.000 habitantes, y ahí realmente, ahí sí que estabas haciendo patria, estabas haciendo territorio, y estabas anclado, y estabas con la gente. ¿Por qué? Porque tenías 4 horas para hablar con asociaciones, lo que tú dices, de todo tipo, para hablar de cosas que a la gente le interesa porque las está viviendo, de la acequia que se había vaciado, de las cosas pues nimias, pero que a la gente de Alcañiz les interesaba. ¿Qué pasa? A mi forma de entender, yo por eso te doy la razón, que yo creo que hay ahora menos programación local, me refiero a mi casa, a mi casa, menos programación. Yo creo que deberíamos hacer aquí un magazine para que tuviera cabida todo eso que tú dices, porque a mí me gusta, yo nací haciendo programas, yo los informativos la verdad es que no los tengo que hacer porque los hago, pero yo me gusta más el contacto con la gente, la creatividad, el acercarme, el hacer guiones, el hacer cosas diferentes. Entonces, yo sí que he hecho en falta esos espacios locales, porque ahora mismo Radio Nacional tiene informativos fundamentalmente, los magazines, como te he dicho, se hacen desde Madrid, donde poder acercarme a la gente. Es verdad, falta ese espacio a mi forma de entender, falta menos programación nacional y más territorial para poder anclarnos y poder conocer todas estas cosas, porque yo no las conozco si no empiezo a hablar con alguien. De hecho, eso es lo que me has dicho tú, no lo sabía.
pero si a lo mejor también por vuestra parte, por hacer un poco de, si coges y tú me mandas un email o cualquier cosa a la dirección de Radio Nacional de España en Aragón y con la dirección y un contacto de esa asociación, yo te voy a llamar. Yo, Adriana Vaquero, te voy a llamar. Y aunque sea, voy a incluir eso porque como solo puedo hacer noticias, lo voy a transformar en noticias. No voy a hacer un programa, no te voy a poder hacer una entrevista de 10 minutos, pero sí te voy a hacer unas preguntas y lo voy a transformar. Porque a mí sí me parece importante. Lo que pasa que yo creo que nos falta eso, nos falta hueco. También es verdad que hoy por hoy, con la gente que estamos trabajando, es imposible que pudiéramos hacer ahora un magazine. Imposible, porque no llegamos, no llegamos. Pero sí, no te quito razón. Al final es un poco todo como la globalización, ¿no? Como las calles de todas las ciudades, que ves a los mismos comercios, ves las mismas cosas. Entonces yo creo que es verdad que para hacer territorio necesitaríamos estar más cerca de la gente. Y ahí te doy la razón. Sí, porque además la radio es un medio cercano. Mucho, sí. Y cuando oyes una explosión en tu ciudad, ¿qué es eso? La tendencia que tienes es poner la radio, bueno, ahora ya mirar también en internet, pero tradicionalmente siempre ha sido, oye, a ver si dicen algo, si ha pasado algún suceso importante. Claro, porque te cuentan lo que está más cerca de ti, porque la radio local es lo que estamos hablando. Claro, yo si pasa un suceso, pues tengo que pedirle a Madrid que fuera de la programación local me dé paso. Entonces se va a oír en toda España y también la vais a oír aquí, pero tengo que pedirle a Madrid. Entonces, pero sin embargo, una radio que está haciendo un magazine, pasa algo y es que en ese momento te lo está contando. Y es verdad, la radio desde luego es uno de los medios, es verdad que la potencia de la imagen y la trascendencia que tiene la tele es indiscutible, pero es verdad que la radio es un medio súper cercano, íntimo, la gente lo valora y porque te permite hacer más cosas. O sea, tú estás viendo la tele y ahí te quedas. Sin embargo, la radio, vas conduciendo, estás haciendo huevo frito, siempre te acompaña además. Entonces, y es un medio creíble. Ojo con Internet, que acabas de decirlo. Miras en Internet y eso de la marinera también. Sí, que es poco fiable. Sí. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Todos los días se conecta con Madrid y os pregunta a las delegaciones qué contenidos podéis aportar. ¿Esto cómo se negocia? ¿Cómo se vende una noticia local o regional, autonómica, a toda España? Pues mira, con muchos lazos, porque como decía él, tienes razón. Entonces, para que Aragón salga en España, perdón por las referencias, pero como estamos aquí, te pongo el ejemplo de Aragón, pues lo tienes que vender muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos por las mañanas le llamamos un múltiples porque quiere decir que todas las cabeceras de cada comunidad, si somos 17 comunidades, hay 17 cabeceras, salimos. Pues en Aragón la cabecera es Zaragoza. Entonces, yo soy la encargada de salir a ese múltiples, que es, digamos, una conexión múltiple, como si estuviéramos hablando todos por teléfono a la vez, pero por líneas microfónicas que suenan bien. Un Skype con 17. Sí, pero no nos vemos las caras, solo nos oímos. Entonces, sale Madrid y que ahí está todo Madrid. Que quiere decir, ahí está quien hace programas, quien hace informativos, quien hace Radio 3, todos nos escuchan, porque a ver lo que le interesa a cada programa, a cada informativo. Entonces van pues por un orden que está establecido, Galicia, tal, bueno, Aragón. Pues llega y dices, bueno, pues mira, lo que te he dicho antes, hoy está Unai Sordo en Zaragoza, como es el líder de comisiones, a lo mejor Madrid tiene un tema pendiente porque ese día ha pasado tal cosa. Oye, pues mira, pues me va bien que vayas a Unai Sordo y me mandas un minuto para el diario de las 2, 30 segundos para no sé qué, tal y cual. Y luego tú también intentas vender cosas tuyas. Pues yo qué sé, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que ha dicho el compañero, pues a mí me parece curioso esa asociación, ¿no? Y a lo mejor esa asociación pues no es conocida o no hay otra igual en España, no lo sé. Entonces, si yo me entero de que es una cosa muy nuestra y que está funcionando bien, pues aunque no es una noticia de súper actualidad, digo, oye, mira, y además también tengo aquí unas personas que mira lo que están haciendo. Están vendiendo tal, están cambiando videojuegos por arroz, están tal. Y entonces a lo mejor no en el informativo de las 2 abriendo, pero sí que te dice un programa, oye, por las tardes tenemos el programa de Ciudadano García, de José Antonio García, que es un programa entretenido y muy cercano. Ahí cabe eso. Entonces, tu labor es venderlo bien para que Madrid diga, oye, sí, te lo compro. ¿Sabes? Hombre, y evidentemente, pues viene el rey, viene no sé quién, viene un ministro, eso ya no hace falta venderlo porque por si es ya noticia, entonces te van a pedir que entres a lo largo de todo el día las veces que ellos quieran. Por lo que te digo, 1 minuto en un informativo, 10 minutos de entrevista en un programa, tal. Así, se articula en un múltiples por la mañana o un múltiples por la tarde. Entonces así, todo España sale, cuenta sus cosas y Madrid elige.
es otra, ahí vuelve otra vez el criterio del editor. ¿Qué elegimos de todo esto que nos está contando España? Pues claro, somos muchos y pasan muchas cosas en España, pero el tiempo es limitado. No puedes estar horas y horas de informativo porque... Y va a depender si tenemos temas llamativos que ocupan mucho espacio, como Cifuentes, que últimamente O va a depender ocupaba también, gran parte del tiempo. Y lamentablemente también del peso que adquiere cada comunidad. O sea, es probable que el ex Puigdemont en Cataluña fuera a visitar una exposición y que aquí el presidente de Aragón fuera a visitar la misma, pero estoy segura que van a coger a Puigdemont. Pues porque todos lo sabéis. Primero porque hay más votos, hay más población, hay un conflicto allí que pues tiene una tensión informativa. Entonces, bueno, este señor va a haber una exposición, pero a lo mejor, oye, quién sabe, y dice alguna tontería que pueda ser. Vale, entonces, eso no lo ven en el presidente de Aragón, con lo cual a mí de partida no me lo van a pedir. Otra cosa es que mi presidente en Aragón diga algo y yo vuelva a llamar a Madrid y diga, oye, pues mira, no me lo habéis pedido, pero que sepáis que ha dicho esto. Entonces ya rectifican y te dicen, pues sí, mándamelo. Tal. Pero es verdad, tampoco nos vamos a engañar. Hay comunidades que tienen más peso. Pues País Vasco, por lo que todos sabemos, ha sido unos años también, han servido muchísimo a Madrid, pues porque había muchas noticias, muchas que interesaban a toda España. Andalucía simplemente por territorio. O sea, es que pasan más cosas. En fin, quiero decir, pero hay que hacerse su hueco. Hay que reivindicar lo que es nuestro. Yo recuerdo un chiste que decía, yo no entiendo cómo todos los días pasan las noticias justas para llenar el periódico. Exactamente, ¿no? En la radio también hay que descartar muchas, pero a veces también hay que forzar alguna noticia. ¿Forzar a qué te refieres? Casi como a crearla. A ti te piden unos contenidos, te dicen, oye, pues necesitamos que nos desarrolléis esto desde Madrid. Y dices, pues esto da muy poco, pero como te lo piden, tienes que estrujarlo. Bueno, no es el caso. a veces. Yo no soy partidaria de si una noticia no da de sí, pues es que también había otra frasecita que dice, no dejes que la verdad te estropee la noticia. Que, bueno, es un poco malévolo. Yo nunca haría eso. Quiere decir que, bueno, no hay verdad, no hay noticia, pues no se cuenta. Ya está. Tenemos más cuestiones. Aparte de comentarios que están haciendo que van un poco en la línea de lo que estás diciendo, además ha sido curioso porque han venido casi simultáneos, pues han estado hablando de que la radio tiene más credibilidad para ella, o sea, eran más opiniones que comentarios, también han hablado de que la radio acompaña, que también lo has comentado tú, que a la vez que estás haciendo cosas. Vienen dos preguntas que yo creo que van relacionadas, que hablan las dos sobre hacia dónde ves tú el futuro de la radio, el potencial de la radio, porque tú lo has comentado, la radio puede dar para mucho más en esas ventanas locales o en otras, y de hecho me están nombrando dos cosas, entonces sí que me gustaría, si la tienes, tu opinión, porque por un lado, Antonio de Madrid me está preguntando si crees que la radio va a acabar un poco como la tele, siendo casi bajo demanda o cómo va a funcionar eso, o muy especializada, radios como muy concretas, muy en temáticas específicas. Y luego hay otra persona, en este caso Sandra de Zaragoza, Sandra, te podías haber venido para aquí, y lo hubieras preguntado en directo, que me habla sobre el teatro y la ficción en la radio, que también es una cosa que ella recuerda como con mucho cariño de antes y que ahora prácticamente es difícil encontrarlo. Sí, la verdad. Pues Sandra ha abierto una puerta que sí, que gusta, ¿verdad? Ahora nos metemos. Bueno, empezando por el principio, el futuro de la radio, pues es que esto cambia tan rápido. A ver, yo creo que la radio todavía le queda un poquito para que sea una radio bajo demanda, igual que la tele ya lo es y todo el mundo ya tenemos nuestro maldito y ponemos lo que queremos a la hora que queremos. Y, bueno, a ver, digo yo que ya soy viejuna, es que yo veo a mis hijos y mis hijos no ven la tele, es que ya ven los móviles, los ordenadores, o sea, ya no existe para ellos la tele. Yo creo que eso en la radio tardará, pero es verdad que cada vez más, y si no lo habéis visto, os lo recomiendo, la página radiotelevisiónespañola.es es una página buenísima. Entonces, cada vez más la gente se está acostumbrando a bajar los podcasts y te los piden, además. Nosotros, claro, hacemos informativos, entonces solo colgamos informativos. Pues aún así los informativos también tienen demanda. Oye, que el del lunes, por lo que sea, no está hoy. Ay, pues habrá pasado algún problema técnico y tal. Entonces, hombre, yo creo que de cara a la juventud sí que va a cambiar, porque es que los chavales se informan. Es verdad, es que sería muy largo esto de hablar, pero es verdad que ahora cada uno tenemos un periodista en el bolsillo, llevamos un móvil, hacemos fotos, subimos, lo que hablábamos de internet. Hay muchos jóvenes que se alimentan ahora por puros titulares, son información de usar y tirar, o sea, es una cosa muy rápida. Tampoco quieren entrar ni filosofar ni nada, es otro tipo de informarse. Entonces, yo creo que cambiará, porque no le puedes poner puertas al campo.
Entonces, cambiará, claro, cambiará la radio. Aunque yo particularmente creo que le costará más. Yo creo que es una radio más convencional. Acordaros que, vamos, todo el mundo iba matando a la radio, ¿eh? Cuando nació el vídeo, cuando nació no sé qué, cuando nació la radio ahí está, como lo del teatro, ¿verdad? El teatro siempre muere, pues no morirá nunca. Y enlazo los dos, que me vienen muy bien, pues tiene toda la razón, Sandra. Es que yo vengo de familia teatrera. Es que mis abuelos tenían una compañía de teatro y mi madre también hacía teatro y cantaba y recitaba. Entonces, a mí me gusta esa parte porque me parece que es interesante en la radio, pero es verdad que todo eso se ha acabado. También es verdad que claro, estamos en otros tiempos. Antes las abuelas se sentaban alrededor de la radio a escuchar las radionovelas. ¿Por qué? Porque no había tele ni telenovelas. Entonces, bueno, pues era su entretenimiento. Es verdad que Radio Nacional de España recupera, a veces hace teatro radiofónico, incluso hace algún concurso de guiones, los dramatiza, bueno, con el Quijote hicieron espectacular aquello, pero es verdad que ahora mismo eso, yo no sé si tendría demanda, no lo sé, a mí me encantaría y me apuntaría al cuadro de actores ya. Así. Sí, hay muchos podcasts y hay otras cadenas. Cadena Ser también está teniendo, también está es verdad, empujando. Sí, que hace incluso cosas policíacas y thrillers. El formato podcast ayuda, porque si no tenías la obligación de conectarte a determinada hora todos los días para poder seguir algo que tenga de cierta trayectoria. Ahora no, con el podcast tú te lo descargas y lo escuchas cuando quieras. Hemos comentado a raíz de esto tu faceta como dobladora. Sí, me encanta. Hacías series de dibujos animados, mangas y estas cosas. Hacía una serie que se llamaba, no sé si alguien que está escuchando la conocerá, se llamaba Rantaro, el Ninja Boy. Vale. Se llamaba una cosa japonesa, que era no sé cuántos capítulos, 600 capítulos, una cosa... Espero que no sea meterte en un apuro. Adriana, pero ¿cómo hablaba el niño ninja? Pero a ver si me sale ahora. Decía, hola, soy Rantaro y aquí estoy, soy un Ninja Boy y voy a jugar con todos vosotros. Si queréis verme en televisión española, cuando tú quieras. Vale. Formidable. El mundo del doblaje es completamente diferente al de la locución. Hombre, a ver, yo creo que detrás de todos nosotros hay, detrás no, en tu caso delante, hay un escritor, hay un comunicador, hay un cuenta historias, eso lo tenemos todos los periodistas. Al final lo que queremos es contar historias. Pues a veces lo haces en formato noticia, otras veces haces un guión y cuentas una historia con algo más de creatividad y muchos periodistas, si veis, terminan sacando libros, porque al final lo que nos gusta es contar historias. Entonces, hombre, tienes que tener buena voz, tienes que, sobre todo, ser muy buena actriz y actor. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú eres actor y hablas con tu cuerpo y con tu voz y con tus gestos, pues yo creo que es mucho más fácil que tener que ver a un señor en una pantalla o a una señora que además te está hablando en japonés, en mi caso, o en inglés, lo más común, y tienes que adecuarte a lo que él hace. Bueno, tú lo sabes. Cómo se mueve, cómo habla, cómo... Entonces hay un doble trabajo ahí de actriz, en este caso, en mi caso. Es difícil porque además tienes que encajar, no solamente lo tienes que hacer bien, tienes que parecer que lo está diciendo él, tienes que decirlo en el mismo tono, sino que lo tienes que encajar en boca. O sea, pues si es una frase que dura 10 segundos, tienes que saber cuándo empieza y cuándo acaba. Y eso, como tú bien sabes, es bastante difícil, pero a mí me apasiona. Me gusta, porque es que yo no sé si soy buena o mala, pero es que, claro, yo vengo de familia teatrera y a mí esto de ser actriz me tiraba mucho. Entonces, a mí me gusta, me parece... Pero ahí estás combinando lo que te tira con la actualidad, con lo que me da de comer. Con la información. Sí. Ya en la recta final de la entrevista, de este encuentro con Adriana, ¿cuáles serían los consejos básicos que darías a aquellas personas que se quieren iniciar en el mundo de la locución, de la radio o del doblaje incluso? Bueno, yo creo que es básico que se forme. Todo el mundo ha de formarse, ha de aprender. Nadie nacemos aprendidos y, bueno, algunos tendrán unas habilidades o especiales o ya nacen con eso, pero realmente es fundamental la formación, donde quieran, pero que se formen, ¿no? En mi casa, por ejemplo, en Radio y Televisión Española solamente se entra por oposición y si eres graduado. En periodismo, comunicación audiovisual, es verdad que no, ese requisito no es en todos los sitios igual, pero bueno, que te formes, que donde sea, que aunque parezca al principio que son cosas que no te van a servir, te sirven. Eso para empezar. Y luego, básicamente, lo que te he dicho antes, yo creo que un periodista tiene que tener, ya de naturaleza,
ser curioso, ser aventurero en cierta forma y tener sentido crítico. Luego ser un buen comunicador, tener una buena bagaje cultural y saber expresarse bien, tener poder de resumen. Luego hay más habilidades que según a qué medio te vas a dedicar, pues te harán más falta o menos. Pues si te vas a dedicar a prensa escrita, pues evidentemente, pues a lo mejor ya no hace falta que tengas ni una bonita voz, ni que seas tan buen comunicador, porque no le vas a escribir. En televisión, pues es otra cosa. En televisión es más superficial, tienes que tener siempre ese poder de la imagen que has de buscarlo, porque si no la noticia no te vale para nada. Bueno, es que cada medio tiene su lenguaje y cada medio tiene... Pero bueno, básicamente yo lo resumiría en esto, curiosidad y sentido crítico. Y a partir de allí, fórmate. Muy bien, pues con un resumen tan preciso ya no hace falta añadir nada más. Simplemente agradecer a Adriana Vaquero León su presencia en nuestros encuentros con profesionales. Para mí ha sido un verdadero placer porque eso, volvemos a compartir micrófono Pues sí. después de un cuarto de siglo, que he dicho, si parece todavía más. Y bueno, compartir este ratito con tu experiencia, con tu saber hacer, con los comentarios que nos has hecho de los informativos. Y yo me quedo pues con algo que os he comentado, que hay que contar historias, aunque sea una noticia, es una historia que tenemos que contar porque lo importante es comunicar y llegar a nuestra audiencia. Perfecto, lo has resumido estupendamente. Muy bien, pues muchas gracias, Adriana. Un saludo a todos los que nos seguís desde las delegaciones. Ya sabéis que con vuestros entrenadores podéis ampliar los contenidos que hemos desarrollado, podréis plantear vuestras dudas, establecer vuestros debates, organizar un foro, todo lo que haga falta. Y que aquí en la Escuela Audiovisual de Máster D estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, cualquier cuestión y ampliar. Y, Adriana, supongo que también en un momento dado podrían localizarte a Sin ti. problema. Mira, nosotros estamos, los que sois de fuera de Aragón, pues no vais a saber, pero si Sandra, por ejemplo, que he oído que era de Zaragoza, nosotros estamos Radio Televisión Española de Aragón, estamos en el recinto Expo, en la avenida de Ranillas 5. Si queréis visitarnos, preguntáis por mí, yo os enseño las instalaciones y os cuento un poco cómo es nuestro día a día y si no, pues llamando aquí, David, os da mi teléfono y sin problemas. Eso es, muy bien. Pues ya sabéis que tenemos contactos que tenemos que aprovechar. Gracias a todos por vuestra asistencia, a los que están aquí en la delegación, a los que nos siguen desde casa y a todo el mundo. Así que hasta pronto. Gracias, Adriana. Es un placer. A ti, David, besitos. Muy bien.